Y qué privilegio estar aquí este día 10 de mayo, el segundo domingo de este mes, y poder celebrar a cada una de nuestras mamás, las madrecitas ahí en casa. Tristemente no podemos estar reunidos ni darnos un abrazo, pero queremos dárselos desde aquí un especial saludo, un abrazo a cada mamá a través del internet y celebrar que Dios está usándolas a cada una de ustedes como mamás en este día y en estos días de crisis, sabiendo que ustedes han mostrado una fe creciente y esto influye en los hijos, como vamos a hablar hoy, la fe de una madre. Estamos ya en el mensaje, en el sermón número 10 de una fe atrevida, y vamos a hablar de esa fe atrevida de una madre que influye y que vive transformando la vida de sus hijos, especialmente ahora que estás en casa y que tus hijos están constantemente
viendo tu vida, observando y viendo cómo respondes a la crisis y a las situaciones. Yo sé que son nuestras héroes, nuestras heroínas, cada una de las mamás, especialmente tú que estás viendo este mensaje. Y antes de mencionar o de pasar al mensaje y a la meditación de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la fe de una madre, quisiéramos hablar y orar por los Yarí de Colombia. Cada semana oramos por un grupo no alcanzado por el Evangelio, y uno de ellos son los Yarí de Colombia. Así que vamos a escuchar. Dice aquí: en este mundo de comunicaciones instantáneas, es difícil creer que poco se conoce de las aproximadamente 700 personas de la etnia Yarí de Colombia. El grupo se ha denominado así porque viven cerca del río Yarí, uno de los que llegan hasta el río Vaupés en la región del Caquetá. No tienen iglesias, ni se conoce de ningún creyente entre ellos. A causa de su ubicación es difícil y peligroso hacer contacto. Así que tenemos que orar para que Dios obre y que guíe a misioneros a llegar hasta ellos, y que ellos estén abiertos a escuchar el mensaje de salvación de Cristo Jesús y puedan responder a él. Así que oremos y también agradezcamos a Dios por cada una de nuestras mamás y pongámoslas en manos de Dios para que aún a través de esta crisis ellas sigan firmes, creciendo en fe y siendo aquellas que nos muestren a nosotros también cómo avanzar en fe. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que nos das de poder estar reunidos aún a través de el internet. Sabemos, Padre amado, que estamos en una situación crítica. No sabemos qué viene. Sí sabemos que se anuncian cosas fuertes y otra segunda ola del virus y otros problemas en la situación en que estamos. Y como creyentes sabemos que muy posiblemente se está ya preparando todo para la presencia de este hombre de pecado, del anticristo. Sin embargo, confiamos en ti y sabemos que podemos seguir adelante, pase lo que pase, especialmente confiando en ti, en que todo está de acuerdo a tus propósitos y planes, y podemos seguir adelante. Podemos poner ante ti a los Yarí de Colombia. Rogamos que tú, el Dios sabio, poderoso, muestres a líderes misioneros cómo llegar a este grupo que amas, a este grupo que necesita de tu amor, necesita de Cristo. Señor, por favor, que estos mensajeros que envíes sean protegidos por ti, y que los Yarí en alguna manera puedan superar los obstáculos de aislamiento y peligro para entregarse a ti, para buscarte de todo corazón. Gracias pues por esta oportunidad. Háblanos y permítenos con gratitud pensar en nuestras mamás y darte gracias por ellas, y rogar que sigan siendo un ejemplo de fe atrevida a cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y gracias a Dios entonces por esta oportunidad, y como lo mencionamos, es un privilegio el haber llegado a este mundo a través de una mujer, de una mamá que ha sido testimonio y bendición. Inclusive aquellas que no creen en Cristo en alguna manera están mostrando el amor de Dios. De hecho, el Señor dice que las mamás son un ejemplo de su amor, y muy rara vez quizá van a abandonar a sus hijos, aunque hoy lo vemos y muchas veces se ha visto. Pero Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo no te voy a abandonar. Así que el amor de Dios es mucho más grande, pero esto es un llamado a cada mamá también para que crezca no solamente en amor, sino también en fe. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos crecer en esa fe atrevida que Dios quiere darnos. Así que pidámosle: Señor, dame más fe. Y que podamos ver a nuestras mamás, y usted, mamá, pueda ser ejemplo de fe para sus hijos en medio de todo esto. En vez de verla deprimida, la puedan ver con gozo en Cristo Jesús, si uno tiene a Jesucristo en su vida. Que sea el día en que diga: Señor, me entrego a ti, te busco de todo corazón, quiero hacer tu voluntad y recibir tu poder, para ser ejemplo a mis hijos, pero para ser testimonio de tu gracia hacia otros. Así que voy a empezar leyendo en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 5 al 10. Y al leer en este pasaje, es un pasaje que nos habla de una fe atrevida de una madre y una abuela. O sea, la madre a la hija y luego la hija al hijo. Dice aquí: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieran llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti.
Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. La fe atrevida de una madre. Y aquí la encontramos, la abuela, la madre con una fe tan especial, una fe atrevida, que influyeron en su hijo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: estoy seguro que en ti hay esa fe, porque es una fe que se contagia. No se contagia como el virus, como el coronavirus, pero se contagia en el sentido de ver no solamente lo que la madre hace, cómo la madre vive, pero también el saber que es el ejemplo que debemos seguir aquí en la tierra. Especialmente estamos hablando de aquellas mamás que tienen esa fe en Dios, no cualquier fe o que no tienen fe, ¿verdad? Por eso a veces pueden ser un daño si no buscan a Dios con todo su corazón. Me hace pensar en una mujer, ¿verdad? Cornelia, que allá en la Roma antigua, antes de Cristo, Cornelia, una mujer muy preparada, muy educada, se casó con un hombre llamado Tiberio Sempronio Graco. Por eso a sus hijos les decían los Gracos. Y al morir su esposo, ella se dedicó a sus hijos. Aunque ella tuvo propuestas de matrimonio y le decían que si se casaba, personas de buena posición económica, etcétera, ¿verdad? Ella siempre rechazó porque estaba dedicada a sus hijos. Y fue influencia a sus hijos. Sus hijos estuvieron en el gobierno en Roma. Y muchas veces cuando las mujeres de la alta sociedad llegaban presumiendo sus joyas y decían: mira todo lo que me han comprado y las joyas que tengo, ella abrazaba a sus dos hijos y decía: estas son mis joyas, estas son mis joyas. Y cuando tú vives para Dios y puedes dar testimonio a tus hijos, a tu familia, y saber que son tus joyas, que tienes que seguir adelante por ellos, dando testimonio, o sea, por Dios, en el sentido de que Dios te fortalece, como dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo: con las fuerzas que Dios te da, prepárate a sufrir conmigo. Con las fuerzas que Dios te da, vas a testificar, vas a guiar a tu familia. Inclusive a veces hasta los esposos tienen que ser influenciados por la fe de una mujer cristiana. Y esto es muy importante. Me impresiona esto porque yo no encuentro en la Biblia un lugar donde diga: la fe de Abraham y de Isaac la veo en ti también, aunque Abraham es el padre de la fe y los que somos de fe somos hijos de Abraham. Sin embargo, qué interesante que habla de una mujer que fue una influencia directa en la vida de su hijo, y una abuela, ¿verdad?, que indirectamente llegó, y quizá directamente porque vivía en ese tiempo, quizá, y su nietecito la veía con una fe que podía ayudarlo en su vida diaria. Por lo tanto, cuando vemos a una mujer que realmente tiene una fe atrevida en Dios y busca a Dios con todo su corazón y muestra su confianza en Dios, vemos que en primer lugar esa mujer es de buena influencia para la fe de sus hijos. Es de buena influencia para la fe de sus hijos. Mira lo que dice el versículo 5. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Ahí está, esa influencia piadosa, esa influencia sincera de una fe en Dios está dando fruto en los hijos. Una madre de una fe atrevida, una fe en Dios, es una madre que va a influir en sus hijos temprano o tarde. Tanto que en Proverbios 22:6 dice: dirige a tus hijos por el camino correcto, y aun cuando sean mayores, no lo abandonarán. Alguien dirá: pues se ha alejado, sigue orando mamá. Y qué fe, qué testimonio vemos de algunas mamás
que siguen orando, como algunas en nuestra congregación, y quizá aquí está viendo este testimonio, esta mamá, y ella sigue firme orando por su hijo. Quizás su hijo se ha alejado, confía en Dios, no confíes en los hombres o en otras ideas. Tienes que ir a la Biblia, confiar en Dios y pedirle a Dios que Dios llame a su hijo, como podemos verlo aquí en este testimonio de Pablo Olivares. En este momento, tomemos este tiempo para verlo. Toqué con millones de bandas por el mundo, pero en esa noche cuando me secuestran y el secuestrador pone el arma en mi cabeza y me pregunta, ¿crees en Dios? Cambió mi vida. Y yo adentro mío pensaba, yo no tengo nada que ver con Dios. Me fui a los 15 años de mi casa, pasaron casi 13, 15 años más, me casé, tengo hijos, no tengo nada que ver con Dios. ¿Quién es Dios? Y me quedé seco, yo sentía los latidos de mi corazón en mi boca, la boca me hacía tuc, 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 tuc. Y me tapé la cara y de adentro mío salió a decirle, sí, creo. Y ahí me asusté, dije, uy, ¿qué le dije a este muchacho? Y yo me asusto y digo, ¿por qué le dije que sí? O sea, ¿de dónde me salió decirle que sí? Bueno, hermano, yo quise tapar con sexo, drogas, rock and roll y fama todo lo que me enseñó mi mamá. Dice, instruye al niño en su camino, mas cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que me tapo la cara y él me dice, me hace así con el arma, me dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera matado. Y empezás a entender en 2 minutos lo que no quisiste entender en toda tu vida. Llego al aeropuerto de Ezeiza, pero ¿saben a quién me encuentro en el aeropuerto? En una columna estaba mi mamá, sola. Le dije, ¿qué fue lo que pasó? Entonces me abraza y me dice, pasó que Dios contestó mi oración. Pasa que Dios no se cansa de contestar oraciones. Hacete la pregunta, ¿qué va a hacer mi hijo cuando Dios lo vaya a buscar? Porque yo no lo llamé a Dios. Este testimonio es de un hombre que no buscó a Dios, pero que Dios lo fue a rescatar por la oración de su madre. En segundo lugar, la fe de una madre consagrada a Dios, la fe atrevida, es la llama que pone en movimiento una vida de servicio. Realmente, una mujer cristiana consagrada a Dios con una fe atrevida no es una mujer haragana. No vemos a una mujer que no haga nada, se la pasa todo el día sin saber qué hacer, ¿verdad? Sino está siempre viendo qué hago. Una mujer creyente, una mujer cristiana, va, como dice ahí en Proverbios 31, ¿verdad? Anda en movimiento porque se interesa en estar con su esposo, en proveerle lo necesario. Dice que le da bien a su esposo y no mal todos los días de su vida, que a sus hijos los trae bien cubiertos, cuidados, protegidos del frío. Les da comida, ¿verdad? Inclusive al necesitado le provee. Hasta trabaja fuera de casa cuando sus hijos ya han crecido. Ella sale y da cintas de arreglos, ¿verdad? Al mercader, ¿verdad? Inclusive va y compra un terreno. Es una mujer virtuosa, realmente una mujer de fe. Es una mujer que con su ejemplo va a poner en movimiento una vida de servicio. Los hijos de una mujer cristiana que sirve a Dios no pueden quedarse sin servir. Es en la casa donde yo veo, ¿verdad? Como mi esposa también, con su ejemplo y su llamado, le dice, hijo, vaya, haga esto, sirva ya, diga esto, porque tenemos que hacerlo. Y yo sé que tú también lo haces en tu casa, mujer creyente, que dices, hijo, vaya y visite o sirva o ayude en lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que esa influencia, esa llama, va a poner en movimiento no solo su vida, sino la vida de sus hijos, de su familia y de otros que pueden contemplar esa vida entregada. Por eso el versículo 6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Avives el fuego. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? ¿Por qué razón? Por el ejemplo de tu madre. Porque tú tienes esa fe de tu madre y de tu abuela. Y por esa razón tú tienes que avivar el don que Dios te ha dado. ¿Cuál don te ha dado Dios?
Si no tienes fe, tú vas a tener una expresión de los dones de Dios muy raquítica, muy pequeña, como que no quiere ni avanzar, ¿verdad? Romanos 12:6 dice, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tú tienes el don de profetizar, que tu fe te guía a llevarlo adelante y háblalo, úsalo con toda la fe que Dios te ha dado. Cualquier don que tienes que usarlo en fe. No te puedes quedar quizá como Moisés antes de entregarse, consagrarse a Dios, ahí sentado, es que no sé hablar, es que no sé hacer esto, y si el pueblo me pregunta, ¿qué les voy a decir? Levántate. Tienes un hermano, pues apóyate si necesitas, pero tienes que avanzar, porque yo soy el que doy la boca y el oído, y yo hago al hombre que pueda hacer las cosas. Así que si alguien necesita algo, pídalo a Dios. Pero si tienes falta de fe, también pídela a Dios. Y quizá tu madre es un ejemplo, y espero que nuestras mamás que están viendo esto puedan decir, sí, yo soy ejemplo, o quiero ser ejemplo de fe en Dios a mi hijo. Y si no tienes a Cristo, pues entregues tu vida. Y algunos quizá están confundiendo el asunto de profetizar, porque se habla mucho del asunto de profetizar como de predecir o pronosticar algo. En el Nuevo Testamento realmente ya se deja de usar mucho esta expresión o esta forma de hablar del aspecto de profetizar, porque todavía muchos tienen que ver el aspecto del futuro. Si soy un profeta, tengo que decir que viene en el futuro. Realmente la palabra profeta habla del que habla las palabras de Dios. Un profeta es uno que habla las palabras de Dios. En el Antiguo Testamento, muchas de estas palabras de Dios contenían predicciones. ¿Por qué? Porque todavía no se completaba la Biblia. Así que decían cosas que iban a venir. Sin embargo, y no todos, ¿verdad? Por ejemplo, Jonás, profeta, y dice la Biblia que era un profeta, pues yo no veo que haya dicho nada a futuro, y lo que dijo ni se cumplió. Cuando fue a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida, no fue destruida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Así que fue un mensaje, un llamado al arrepentimiento. Realmente la profecía del Nuevo Testamento es la predicación, como lo podemos ver, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 14:3, que dice, en cambio el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. No dice y les dice lo que les va a pasar y de que se van a morir. No, tampoco. ¿Qué hace el que profetiza? Fortalece a otros, los anima y los consuela. Por eso en Hechos 15:32 dice, Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos. Con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. Es un predicador, alguien que habla mucho. Bueno, quizá pensamos eso, ¿verdad? Cuando alguien dijo, cuando un predicador diga, y ya vamos a terminar, todavía le queda media hora, porque hablan mucho. Bueno, ahí dice que ellos hablaban y hablaron mucho con los hermanos, pero ¿qué hicieron? No les dijeron lo que iba a venir en el futuro. Los animaron y los fortalecieron bastante. Entonces, cualquier don que tengas, si es de predicación, si es de dar ánimo, si es de ayudar, de servir, de dar, de tener fe, cualquier don que Dios te haya dado, úsalo conforme a la medida de la fe. Y esa fe es influida también cuando tienes personas de fe rodeándote. Si tu mamá no es creyente, bueno, rodéate de personas de fe, pero ora por ella para que ella entregue su vida a Cristo Jesús. Pero si tú eres una mujer creyente y estás viendo esto, pues tú eres de ejemplo para tus hijos. En tercer lugar, una mujer de fe es aquella con la cual puede mover a su familia que la ve, porque la fe es la mano que depende del Espíritu Santo para recibir el poder transformador de Dios. Y eso lo muestra ella, porque ella depende de Dios, depende del Espíritu de Dios cada día para ver su vida cambiada y transformada. Así que la fe es la mano que depende del Espíritu Santo para recibir el poder transformador, y ella lo hace. Una mujer cristiana está siendo transformada día tras día, y sus hijos lo ven. Mamá, ya no eres la misma de antes, ahora eres diferente, Dios te está cambiando. Sí, porque una mujer cristiana deja que el poder del Espíritu de Dios transforme su vida. Por eso los versículos 7 y 9 que ya leímos aquí en 2 Timoteo, dice,
Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Así que el poder de Dios en nuestra vida, a través de esa fe atrevida, es confiar en que el Espíritu Santo hace su obra. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de miedo, de temor o de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio o autodisciplina. Por eso el Señor nos llamó a vivir una vida santa. Y no podemos vivir una vida santa con nuestras propias fuerzas. Señor, es que yo voy a ser muy santo, voy a dejar de pecar. No puedes. Al otro día vas a estar pecando. Al siguiente minuto vas a estar pecando. Quizá pensando en lo malo o haciendo lo malo. Por eso, cuando dependes de Dios, Él va trabajando en tu vida. Es un cambio de adentro para afuera. Cuando tú le dices a Jesucristo, Señor, entra a mi vida. Cámbiala tú porque yo no puedo. Él va a entrar y va a decir, ¿sabes qué? Eso no me gusta, vamos a tirarlo. Y tú dices, lo que tú quieras, Señor. Eso lo vamos a quitar. Y Él nos va dando el poder para ser transformados. ¿Qué vas a llegar a ser un día? Quizá ni te imaginas. Dice que llegaremos a ser como Cristo es cuando lo veamos, como Él es. Ahí en Efesios 3:20, que por cierto es el versículo para memorizar, dice, a través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. A través del poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más en tu vida, a través de tu vida y en todas las cosas que nos rodean, inclusive al final de los tiempos. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Pero ¿qué más pasa con una fe atrevida? La fe atrevida es el poder para no avergonzarnos de Cristo y su mensaje. La fe atrevida es el poder que Dios nos da para no avergonzarnos de Cristo y su mensaje. El versículo 8 de 2 Timoteo que ya leímos dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa del Evangelio o de la buena noticia. Qué precioso, ¿no? Que aunque tengamos momentos duros, aunque la gente nos desprecie, aunque haya sufrimiento y dolor, inclusive, aunque venga el anticristo y nos persiga, Dios promete darnos poder y estar con nosotros, con las fuerzas que Dios te da. ¿Ok? Prepárate para sufrir por el Evangelio. Muchas veces pensamos que el Evangelio es un Evangelio suavecito que me va a dar bendiciones, y sí nos da bendiciones. Pero ¿qué tipo de bendiciones? A veces queremos que sean materiales, estar tomando limonada todo el día, con mi pijama puesta, descansando porque ahora soy de Dios y puedo disfrutar de las bendiciones de Dios. Y disfrutamos de ellas, pero disfrutar quiere decir hacer lo que Dios quiere que hagamos con lo que Él nos da, incluyendo que aún el cuerpo puede llegar a sufrir. De hecho, Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Eso es lo que Jesucristo dijo. Él dijo, si en el árbol verde, que soy yo, hicieron esto, ¿qué no van a hacer con las ramas secas como ustedes? O con las ramas como ustedes. Así que Jesucristo sufrió. Prepárate para sufrir en Cristo Jesús. Y no quiere decir ser masoquistas. A mí no me gusta sufrir. Cualquier dolorcito que nos da, ¿qué hacemos? Ahí andamos quejándonos. Y me duele aquí, por favor, dame masaje, ayúdame. Mírame, corté acá, dame un curita, ¿verdad? O algo para cubrirme. Y empezamos a buscar porque empezamos a lloriquear. No nos gusta sufrir. Pero cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, Él te va a dar el poder, esa fe atrevida en Él. Nos da el poder para no avergonzarnos y para no hacernos a un lado en las situaciones difíciles. Especialmente en este día, ¿verdad? En estos días, no solamente hablo del coronavirus, pero de todo lo que surge. Hoy en día, a veces no queremos hablarle a alguien, decirle, bueno, Dios no quiere que tú seas un ladrón o un homosexual o esto o aquello, ¿verdad? Y no estamos hablando de burlarnos de ellos, estamos hablando de decirles, hay respuesta. Ese no es el plan de Dios para tu vida ni para la vida del mundo.
Tenemos que ir con poder, con el poder de Dios, a hablar del Evangelio. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 1, versículos 15 y 16. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma. Y recuerde que Roma era la capital de todos los desvíos y pecados del mundo, ¿verdad? Y usted puede leer lo que pasaba en Roma. Estoy ansioso por ir a Roma, no para disfrutar de los casinos y de las tomaderas, no. ¿Para qué? Para predicarles la buena noticia, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. A los judíos primero, pero también a los gentiles, a todo el que cree. ¿Qué eres tú? Los judíos llamaban a todos los que no eran judíos gentiles. O sea, la gentuza, o como diría Kiko, ¿no? Chusmas. Somos la chusma, la gentuza, los que no quieren. Los judíos decían, somos los únicos, los demás son la chusma. Pero ahora Dios te está llamando, no importa que seas, si eres chusma o gentuza, Dios te ama y Dios te puede salvar. Y cuando somos salvos, ¿por qué avergonzarte? Si aquel no se avergüenza de andar abrazada una mujer con una mujer o un hombre con un hombre, si no se avergüenza de andar fumando o tomando o drogándose o viviendo una vida perdida, ¿por qué te vas a avergonzar tú por causa del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para transformación y para tener vida eterna con Cristo Jesús en el cielo, vivir por la eternidad? De hecho, todos existimos y vamos a seguir existiendo después de esta vida. Hay una vida y vamos a seguir existiendo. El asunto es que algunos van a existir sin Dios por la eternidad. Ese lugar se llama infierno. Pero otros vamos a existir y eso se llama vida. Vamos a vivir con Dios por la eternidad. No porque nos lo merecemos el infierno, pero porque hemos confiado en el sacrificio de Jesucristo, que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya no tenemos que ir al infierno porque Él ya lo pagó. Y dice, ¿quieres ir al cielo conmigo? Pues confía en mí, entrégame tu vida y yo me hago cargo de ti. Te voy a ir transformando, te voy a ir guiando y un día vas a estar conmigo en la eternidad. Por lo tanto, en quinto lugar, la fe atrevida en Cristo Jesús nos prepara para estar con Él por la eternidad. La fe atrevida en Cristo Jesús nos prepara para estar con Jesús por la eternidad. Ya leímos 2 Timoteo, déjame leer otra vez los versículos 9 y 10. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y fíjate lo que dice, precisamente con su muerte y su resurrección. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia. ¿Qué hizo? Cuando Él murió por nuestros pecados, pagó por ellos. Pero resucitó, no se quedó en la tumba. Y cuando resucitó, entonces Él mostró que ya había destruido el poder de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Como la abeja que nos pica, o ese animal ponzoñoso deja ahí su aguijón, ¿verdad? Pero si lo dejó, ya no puede hacer daño. Se lo dejó a Cristo Jesús. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del sepulcro, la ley. Pero Cristo lo venció. Él derrotó la muerte e iluminó el camino a la vida. Él ya recibió el castigo del pecado, que es muerte, y ahora te ofrece vida eterna e inmortalidad. O sea, vida eterna por medio del Evangelio. No hay ningún otro libro que te pueda guiar hacia la vida eterna. Te pueden decir que hagas, a ver si tú logras, puedes rezar, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, y a ver si lo logras. Pero aquí no es si lo logras, aquí ya está logrado, simplemente recíbelo. ¿Qué diferencia? Y tú decides, ¿acepto o rechazo? El problema no es de Dios, Dios ya pagó. Pero tú no lo quieres recibir. Y Él destruyó ya el poder de la muerte. Por eso el creyente pierde ese miedo a la muerte. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía y de temor, sino de poder. Y ese poder nos guía para seguir adelante en la vida. ¿Y qué tal si te agarran y te matan por Cristo Jesús? Me hacen un favor. No me quiero morir, pero estoy listo para morir. Por eso tenemos que saber
que es cierto, vamos a sufrir. Ahí en Hechos 14:22, con el mensaje que Pablo y Bernabé predicaban, dice que en esas ciudades fortalecieron a los seguidores y los animaron a seguir fieles, diciendo, para entrar al reino de Dios tenemos que sufrir mucho. Sí, de aquí a que llegues al reino de los cielos, al cielo, vas a sufrir mucho. Jesucristo nunca prometió que no ibas a sufrir. Él dijo, en el mundo tendrás aflicción. Y un día vendrá el anticristo. Quizá todo esto que estamos pasando es preparación, como ya lo he mencionado, para la venida de ese hombre de pecado, para una persecución para los creyentes principalmente. Pero tú vas a responder o tú vas a acobardarte, porque el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Solo de los valientes es el reino de Dios. Y esto me hace recordar a una madre en tiempo también del Antiguo Testamento, entre los 400 años que pasó entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? No hay escritos inspirados por Dios, pero hay datos históricos. Y se menciona cuando llegó Antíoco Epífanes, este hombre malvado, ¿verdad? Este general que quería tener el control inclusive de Palestina y todas las tierras que él conquistaba, que estaba bajo él, las quería unir bajo una religión. Así que él empezó a todos los pueblos a hacerlos que creyeran una cosa a fuerza, y llegó con los judíos. Y sabía que los judíos pues tenían sus leyes y no podían hacer ciertas cosas, y él quería forzarlos a hacerlo. Entre ellos pues llevaba carne de cerdo y decía, tienes que comerla. Y la ley decía, no comas carne de cerdo. Para los judíos era abominación hacerlo. Y dicen que una madre y sus 7 hijos fue torturada, fue llevada, y le empezaron a decir, tienen que comer carne de cerdo. Y ella decía, no. Sus hijos dijeron, no, nosotros seguimos firmes, ¿verdad? Y la fe atrevida de esta madre estaba ahí ayudándoles. Ellos veían a su madre firme y ellos decían, no vamos a comer carne, ¿verdad? Y entonces empezaron a torturar al mayor de los 7 hijos. Le abrieron el pericráneo, o sea, el cuerito, lo levantaron y empezaron a poner carbones encendidos allá arriba, a martirizarlo, y decían, come, ¿verdad? Y a ustedes tienen que hacerlo. Y él decía, no, yo sigo confiando en Dios hasta que muere. Toman al segundo y hacen lo mismo, al tercero, al cuarto, hasta que llegan con el más chico, el corazón de la madre, el pequeñito, y lo toman, ¿verdad? Claro, no tan pequeñito, pero era el más chico de todos. Y en ese momento le dicen, ¿te arrepientes? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres negar a tu Dios? ¿Quieres comer carne de cerdo? Y aquel joven, viendo a su madre, dice, no, sigo firme, creo en Dios. Le hacen lo mismo y por fin matan a la mujer. Y es cierto, como dijeron y dicen ellos, tú nos puedes matar aquí, pero no nos puedes quitar el estar con Dios. Y además Dios se va a encargar de ti, Antíoco. Antíoco Epífanes, Epífanes significa el grande, pero muchos le llamaban Antíoco Epímanes, que significa el loco, porque realmente estaba loco, Antíoco el loco, y quiso hacer lo que no se debe hacer o no se puede hacer, luchar contra Dios, y fue aplastado por Dios. Pero esta mujer queda en la historia como alguien que fue testigo y que mostró esa fe atrevida, y que sus hijos fueron influidos por ella, como lo hemos visto. ¿Cómo es tu fe, mamá? Recuerda que vamos a tener problemas y dificultades. De hecho, 2 Corintios 4, 17 y 18 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Pero ya van 2 años, 3 años, no mucho tiempo, porque comparado con la eternidad no es nada. Dice, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Cuando estemos con el Señor, cuando te diga a ti, mamá, bien, sierva buena y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y tus hijos que siguieron tus pasos de fe, y ojalá que tu marido y juntos hayan hecho ese equipo que Dios quiere y puedan entrar como familia. Y es cierto que en el cielo no estaremos porque todos seremos una gran familia, pero podremos tener el gozo de saber y todos estamos aquí. Y además tú has sido influencia para que otros entreguen su vida a Cristo. Esperemos otra vez
que tú como mamá puedas mostrar esa fe atrevida e influenciar en tu casa y a los que te rodean para que busquen a Dios y puedan tener esa relación con Cristo Jesús. Quisiera orar por cada mamá y decir a Dios gracias, porque yo sé que tu vida es una vida transformada por el poder de Dios. Y si tú no tienes a Cristo, entrégale tu vida y seas un ejemplo de fe atrevida para que también tus hijos, tu esposo y otros más se entreguen a Cristo Jesús y podamos ver la diferencia. Y tú la misma la vas a ver con un gozo y una entrega a Cristo Jesús como Dios y Salvador. Así que oremos, demos gracias a Dios por tu vida como mamá, por cada una de las mamás que están viendo esto o que llegarán a verlo, y esperamos que si no han entregado su vida, la entreguen hoy a Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder participar y celebrar a nuestras mamás. Gracias porque nos has dado el privilegio de tenerlas. Quizá en el caso de algunos, su mamá ya no está en esta tierra, pero aún así, Señor, llegaron a esta tierra por causa de una mujer, porque tú usaste un hombre y una mujer para que llegáramos a este mundo. Pero también nos has dado ejemplos, y principalmente a través del amor de madre. Gracias, Padre. Bendice a nuestras mamás, aquellas que están viendo o que verán este mensaje y que puedan responder en fe, una fe atrevida en Cristo Jesús, y puedan ser transformadas y puedan vivir una vida de testimonio, una vida transformada que guiará un cambio en su hogar, en su esposo, en sus hijos, y que como familias podamos avanzar con todo gozo, testificando de tu poder y de tu gracia para honra y gloria tuya. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que adelante, síguete reuniendo con tu grupo ahí en internet y busca a Dios con todo tu corazón. Si no tienes a Cristo, dile: entra a mi vida, sálvame y quiero seguirte a partir de hoy. Y tú verás la diferencia. Que Dios te bendiga.